Esto es inaceptable. No solo evitas tus deberes, sino que pone las vidas de aquellos que siguen tus órdenes en peligro mortal. Esto es algo que me duele en el alma hacer, pero no encuentro otra solución. Tariq, desde este momento quedas deshonrosamente exiliado del glorioso reino de Demacia y quedas condenado a la corona de piedra y todo lo que ello simboliza. Y creo que no hace falta que te diga que si acaso osas acercarte a las puertas de la ciudad, serás ejecutado sin mediar palabra alguna. Tenías el potencial de ser lo más grande que podría haber pasado en nuestra Demacia, pero lo desperdiciaste perdiéndote en la pereza y los placeres vulgares. Desaparece de mi vista. Hemos terminado aquí. Guardias, escolten al prisionero a las afueras de la ciudad. Desde hoy, él es persona no grata, y si ven que intenta hacer algo, tienen mi permiso para usar sus armas. Las palabras de Garen eran fuertes y determinadas, y ejercían en Tariq más peso que el de los gruesos grilletes que tenía en las manos. Tiempo atrás, Tariq y Garen eran muy buenos amigos, pero todo cambió cuando Tariq comenzó a ver las cosas de una manera diferente y dejó de interesarse en la gloria y el honor de ser un soldado para darle lugar a las cosas simples de la vida. Simples, pero aún así completamente maravillosas para él. El contemplar el amanecer, el aleteo de las aves en lo alto del cielo, el nadar de los peces entre las corrientes de agua de los arroyos, el sonido que el bosque hacía cuando estaba todo en silencio. Todas aquellas cosas eran mucho más importantes para Tariq que los insípidos discursos y desfiles militares. Había más emoción en la canción de una cantora o en el relato fantástico y algo repetitivo de un borracho que en las instrucciones que recibía en la academia de guerra. Y todo esto fue deteriorando su imagen. Ya no era aquel joven entusiasta con fuego en su mirada y determinación en su corazón. Y eso era algo que Garen odiaba. Incontables veces intentó hacer entrar en razón a Tariq, pero este no le escuchaba. Parecía que estaba en un mundo completamente diferente al real, del cual no podían despertarlo, sin importar cuánto tratasen. Pero Garen no se daba por vencido tan fácilmente, y cada vez intentaba formas más y más agresivas para intentar disuadir a su amigo, a que abandonara su bohemia y volviese a ser quien era antes. Intentó gritándole, intentó amenazándolo con que perdería todo lo que había logrado obtener si seguía haciendo esas cosas, y ya nadie podría protegerlo si eso pasaba. Incluso llegó al punto de darle una paliza de lo frustrado que estaba, pero de nada servía. Nada lograba hacer entrar en razón a Tariq. Así Garen dejó de intentarlo y le dio la espalda a su antiguo colega. Era algo que lo llenaba de tristeza, pero no podía descuidar más sus propios deberes por alguien que no quería escuchar razones. Así fue como la caída de Tariq comenzó. Primero recibió amonestaciones y llamadas de atención que luego se convirtieron en penalizaciones y más adelante en pérdidas de rango, el castigo más severo que un militar podría llegar a recibir y el más temido por el ejército de Demacia. Despojado de sus títulos y su honor, Tariq era una sombra de lo que alguna vez fue, pero aún tenía influencia en los hombres, por lo cual se le asignó una unidad de reclutas que apenas sí sabían empuñar una espada, y se le ordenó vigilar una zona recóndita cerca del baluarte del Alba, donde no había más que ruinas olvidadas de lo que alguna vez fue una ciudad demaciana, que fue asediada por extrañas criaturas que consumían todo a su paso. En solo una noche, aquella pequeña pero próspera ciudad se había convertido en una gran pila de escombros, y nadie entendía el por qué ni quería hacerlo. Todos los que pasaban cerca de aquel lugar seguían de largo, acelerando la marcha, y no se detenían hasta que estaban lo suficientemente lejos de allí.
Solo los jinetes de picuchillos eran los que se acercaban lo suficiente en sus rondas de reconocimiento, y fueron ellos los que notaron un extraño sonido pulsante viniendo de entre las ruinas. Al principio se creyó que solo eran los desvaríos de un jinete asustadizo, pero cada jinete que sobrevolaba aquel lugar reportaba el mismo sonido que nunca antes habían escuchado en ningún otro lado y que honestamente no parecía ser algo de este mundo. Los reportes se acumulaban y los rumores acerca de algo maligno agitándose entre las ruinas empezaron a volverse moneda corriente, lo que hacía que la moral de la milicia estuviera por el piso, y en busca de solucionar este asunto lo más rápido posible, el general de infantería le asignó a Tarik la misión de vigilar aquel lugar, pensando que sería una buena forma de sacárselo de encima por un tiempo. Nada malo podría llegar a pasar en aquel lugar abandonado, y en el caso de que pasara, Tarik moriría y dejaría de molestar a todos con su estupidez y su incompetencia. Así que era una situación bastante favorable para ellos. La caravana llegó a la zona designada al anochecer, y como era de esperarse, poco había para ver. Solo un montón de escombros y ruinas aquí y allá, aunque curiosamente, el único edificio que se había mantenido prácticamente en pie había sido la vieja catedral, y allí fue donde Tarik y su nueva unidad tomaron refugio, y donde día tras día esperaban que pasase algo, pero día tras día solo perdían el tiempo patrullando el lugar y hablando entre ellos del hogar y las mujeres, y por qué habían decidido ser parte de la milicia de Demacia. Sin embargo, Tarik sentía que algo no andaba bien por allí, y una noche, aprovechando que sus hombres dormían, se adentró en un bosque cercano para explorar las ruinas de un antiguo templo que había visto desde el campamento de la catedral. Al llegar, Tarik se encontró con una arquitectura que nunca antes había visto y que lo fascinó por completo, tanto que los primeros rayos del sol despuntaron, lo sorprendieron y lo devolvieron a tierra de un golpe. Tarik no quería irse porque no había terminado de explorar por completo y aún tenía el presentimiento de que algo siniestro se ocultaba en las profundidades de aquel lugar. Pero todo aquello dejó de importarle cuando al llegar al campamento se encontró con que sus hombres habían sido completamente masacrados. Sus cuerpos estaban desparramados por todo el suelo, el cual estaba manchado con jirones de sangre y aquí y allá como si alguien hubiera revolcado los cuerpos salvajemente por todo el lugar. Tarik estaba sin palabras. Aún no podía creer que aquella escena frente a él fuese real, pero lo era. Y si bien él no le creía a sus ojos, le creyó a sus dedos cuando rozó uno de los cuerpos que estaba cerca de él y sintió el toque helado de la muerte en él. Definitivamente, todos y cada uno de sus hombres estaban muertos. Hombres jóvenes, con mucho por vivir, con familias orgullosas de que ellos hayan sido aceptados en la milicia demaciana. Algunos con parejas, algunos con hijos, algunos con amantes, pero todos con vidas que habían perdido por culpa de la negligencia de Tarik, quien caminaba con la cabeza gacha hacia su patria, sabiendo muy bien el destino que sufriría si osaba presentarse frente al comité militar y reportar lo sucedido. Sabía que lo desterrarían, sabía que nunca más podría volver a su hogar o se le daría muerte. Sabía que lo condenarían a escalar el monte Targon y sabía que lo más probable era que su cuerpo no soportase las inclemencias de aquel lugar y seguro moriría congelado, convirtiéndose en una parte más de la montaña, al igual que otras cientos y cientos de personas que a lo largo de los siglos habían intentado escalar la cima del monte Targon buscando la gloria, pero encontrando nada más que su propia muerte. Al llegar a las puertas de Demacia, Tarik fue interrogado por los guardias, pero no dijo nada.
Solo se mantuvo parado frente a ellos con la cabeza agacha, culpándose y lamentándose por lo que había sucedido. Al no conseguir respuesta alguna, los guardias lo tumbaron y en el suelo le colocaron unos pesados grilletes, viejos y oxidados, antes de arrastrarlo hasta una celda donde fue interrogado más tarde por sus superiores, a quienes tampoco dijo nada pese a las amenazas y golpes que le propinaron, hasta dejarlo casi inconsciente. Garen había oído del regreso de Tarik e inmediatamente fue a verlo, para solo encontrarse con un hombre demacrado y sin voluntad de vivir. Garen alzó a Tarik con sus puños y enfurecido le ordenó que le contase qué era lo que había pasado en aquel lugar y por qué él había regresado solo. Tarik contempló a su amigo con el único ojo que le quedaba sano y luego de unos balbuceos inentendibles soltó todo lo que Garen quería saber, haciendo que éste tenga un ataque de cólera cuando el relato terminó. No podía creer que la estupidez de un hombre haya acabado con la vida de casi 20. Aquel tipo de comportamiento era inaceptable y no había excusa alguna que pudiese justificarlo. A Garen le dolía tener que tomar acciones en contra de su antiguo camarada, pero era lo correcto, así que al salir de la prisión se dirigió al Consejo Militar, donde expuso el caso de Tarik, frente a un comité de eminencias que quedaron completamente sorprendidas e indignadas, sin poder creer que alguien pudiese ser tan irresponsable y negligente. Finalmente, después de 4 días de debate, la sentencia fue pasada, y como Tarik imaginaba, su condena fue la corona de piedra, el destierro inmediato y la tarea imposible de escalar el monte Targon, donde fue abandonado días después. Tarik contempló la inmensidad del Targon y se sintió minúsculo y irrelevante, como si se tratara de un insecto batallando contra un depredador enorme. Pero pese a ello no miró atrás, ni sintió remordimiento alguno. No le importaba lo que le pudiera llegar a pasar en aquel lugar. Su vida ya no tenía valor alguno, pero si con su sacrificio las almas de aquellos jóvenes reclutas podían descansar en paz, entonces que así fuere. Y con aquellos pensamientos y una ardiente determinación que nunca antes había sentido, empezó a caminar en dirección a la montaña, por la verde y vasta pradera donde corrían algunos tamus salvajes. Estaba más que dispuesto a llegar a la cima de aquel coloso de piedra y de hielo, o hasta donde su cuerpo soportase.